Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con movimiento circular uniforme. Y bueno, para entender este movimiento, lo único que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Voy a dibujar, como casi siempre necesitamos nuestro sistema de referencia. Vamos a dibujar nuestro sistema de referencia, que es un plano cartesiano. Y este plano cartesiano me va a medir, digámoslo así, el movimiento de una partícula que se mueve con movimiento circular, y vamos a colocar nuestro sistema de referencia en el centro del movimiento del círculo. Entonces, vamos a decir que pasa pues por estos puntos a una distancia r del centro, que sería el radio. Entonces, pongámosla como r. Y la trayectoria que sigue esta masa, que puede ser una partícula o lo que sea, o algún objeto, es una trayectoria circular. Bueno, ahí me disculpan porque dibujar un círculo acá para mí me resulta un poco complicado. Va a quedar muy torcido, pero no nos preocupemos por eso. Entonces, se trata de una masa que está girando en círculos, masa m, ¿sí? Está girando en círculos. Entonces, aquí es importante hacer notar que la velocidad con la que se mueve, como es movimiento circular uniforme, es una velocidad uniforme o es una velocidad constante. Entonces vamos a hablar de magnitudes, o qué es lo que vamos a medir en este movimiento. Primero, una velocidad que yo la dibujo siempre, el vector velocidad, recuerden que siempre es tangente a la trayectoria. Y en este caso, esta velocidad b, nosotros la vamos a llamar la velocidad tangencial. Velocidad tangencial. Que recuerden que la velocidad es un vector, ¿no es cierto? Aquí estamos dibujando un vector, que es un vector tangente a la trayectoria, o digámoslo así, es un vector que apunta en la dirección de la trayectoria, pero toca solamente un punto del círculo. Y la magnitud de este vector, que esa magnitud suele llamarse rapidez, es constante, o sea, no va a variar, siempre vamos a girar exactamente con la misma velocidad. De la velocidad tangencial es clave para describir este movimiento, y obviamente pues también es clave tener en cuenta el radio, ¿no es cierto? Que es la distancia que hay entre el centro y cualquier punto de la trayectoria, que es un círculo, el radio r. Entonces, ¿qué conceptos claves vamos a necesitar aquí? El primero de ellos del que vamos a hablar es el periodo. Periodo, ¿sí? El periodo, para nosotros en el movimiento circular uniforme, va a ser el tiempo que se demora en dar una vuelta completa. Obviamente, pues el periodo, que lo vamos a simbolizar con una T mayúscula, va a ser exactamente el mismo en todas las vueltas, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que se está moviendo con velocidad tangencial constante, o sea, la velocidad no está variando. Eso quiere decir que el periodo aquí no va a variar. Entonces, es obvio que si yo quiero calcular el periodo para una masa que está dando vueltas y que no para de dar vueltas, lo que tengo que hacer es calcular el tiempo que se demora en realizar cierta cantidad de vueltas. Y si divido el tiempo transcurrido entre el número de vueltas, ¿no es cierto? Donde t minúscula sabemos que es el tiempo que transcurre en dar cierta cantidad de vueltas. N sería el número de vueltas. De esta manera, entonces encontraríamos el tiempo que se demora en dar una vuelta. Por ejemplo, si decimos que da 5 vueltas, por ejemplo, 5 vueltas en un tiempo total de 10 segundos, ¿no es cierto? Es obvio que el periodo serían los 10 segundos sobre las 5 vueltas. 10 sobre 5 nos da 2, serían 2 segundos. Entonces aquí la lógica nos dice, claro, se demora 2 segundos para dar cada vuelta. O sea, 2 segundos en la primera, 2 segundos en la segunda, así hasta llegar a la quinta, que serían un total de 10 segundos. Entonces, el periodo
va a ser el tiempo que se demora nuestra masita m en dar una vuelta completa. Así es como nosotros vamos a definir el periodo y lo vamos a calcular pues con esta formulita, que el periodo va a ser el tiempo sobre el número de vueltas. Otra de las cosas que nosotros vamos a definir es la frecuencia. La frecuencia. Entonces, ¿qué va a ser la frecuencia en el movimiento circular uniforme? Va a ser el número de vueltas que da por la unidad de tiempo. El número de vueltas que da por la unidad de tiempo. Cuando hablamos de la unidad de tiempo puede ser el segundo, puede ser el minuto, puede ser la hora, ¿no es cierto? Lo más común es casi siempre encontrar que en la mayoría de los problemas la frecuencia, la unidad de tiempo que se usa, las más comunes son el segundo y el minuto. ¿Sí? Segundo y minuto. Entonces nosotros vamos a decir cuántas vueltas da en un segundo o cuántas vueltas da en un minuto. Es muy común encontrar aparatos, por ejemplo como taladros o cualquiera de esos aparatos que dan vueltas, donde nos dicen cuántas revoluciones por minuto da o cuántas revoluciones por segundo da. De esa manera nosotros podemos tener una idea de la potencia de estos aparatos conociendo su frecuencia. El número de revoluciones por minuto o el número de revoluciones por segundo sería el número de vueltas que da en un minuto o el número de vueltas que da en un segundo. Aquí está claro que la frecuencia f, que vamos a llamar pues f, se calcularía de manera inversa como calculamos el periodo, es decir, el número de vueltas sobre el tiempo transcurrido. Por ejemplo, para nuestro caso, donde dijimos que el tiempo que transcurre para dar 5 vueltas es 10 segundos, la frecuencia en este caso sería igual al número de vueltas que son 5 sobre el tiempo que serían 10 segundos. Bueno, entonces aquí voy a poner, si quieren pueden poner vueltas o no ponerlas, pero las unidades de tiempo sí es aconsejable ponerlas. Por ejemplo, aquí no las puse, aquí en el periodo. Entonces sería 5 sobre 10 segundos. Si yo simplifico 5 sobre 10 sacando quinta, la quinta de 5 es 1, la quinta de 10 es 2, da un medio. Y miren que el segundo aparece abajo. Entonces, cuando yo tengo 1 sobre segundo, vamos a decir que esto es segundo a la menos 1. Entonces vamos a recordar que 1 sobre segundo es segundo a la menos 1. ¿Sí? Esta es como una definición que se da en potenciación, ¿no es cierto? Que 1 sobre una cosa es esa cosa elevado a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces aquí sería un medio segundos a la menos 1. O si quiere 0.5 segundos a la menos 1. Entonces podemos encontrar que la frecuencia sea en segundos a la menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro ejemplo, la partícula que se está moviendo está dando media vuelta por segundo. Media vuelta por segundo, esa sería la frecuencia. Sí, media vuelta por segundo. Y recuerden que el periodo, que es de 2 segundos, decimos que se demora 2 segundos para dar una vuelta. Ahí está la diferencia entre lo que es el periodo y lo que es la frecuencia. Bueno, de acuerdo con la forma en que hemos definido el periodo y la frecuencia, hay una relación entre esos dos, ¿no es cierto? Entonces, miren, si el periodo es igual al tiempo transcurrido sobre el número de vueltas y la frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo transcurrido, miren que una es la inversa de la otra, por ser el contrario. Entonces, tenemos la siguiente relación, es que el periodo es igual a 1 dividido por la frecuencia o que la frecuencia es igual a 1 dividido por el periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que si conocemos la frecuencia, podemos calcular el periodo, o si conocemos el periodo, podemos calcular la frecuencia. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, el periodo sería igual a 1 sobre la frecuencia que nos dio 0.5 segundos a la menos 1. O 1 sobre un medio. 1 dividido 0.5 da 2.
y este segundo a la menos 1 pasa arriba como segundos. Es efectivamente lo que nos había dado cuando dijimos que en el ejemplo que habíamos puesto el valor del periodo era 2. Bueno, sigamos con más conceptos. Entonces vamos a hablar de otro que es importante en el movimiento circular uniforme, que se llama la velocidad tangencial. Ya habíamos mencionado la velocidad tangencial, pero no hemos dicho cómo se calcula en el movimiento circular uniforme. Entonces, recuerden ustedes que una velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. O sea, esta es la fórmula que nosotros tenemos en el movimiento uniforme. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, en el caso de la velocidad tangencial, la velocidad sería la distancia recorrida para dar una vuelta sobre el tiempo transcurrido para dar una vuelta. Entonces, la distancia recorrida para dar una vuelta es lo que nosotros llamamos en una circunferencia, lo que llama la longitud de la circunferencia o el perímetro de la circunferencia. Es el perímetro de la circunferencia. Eso es la longitud recorrida al dar una vuelta. Una vuelta en una circunferencia es lo que se llama el perímetro de la circunferencia. Y el tiempo total transcurrido en dar una vuelta es lo que nosotros llamamos el periodo, ¿no es cierto? El periodo. Entonces aquí es importante acordarse, yo al perímetro lo voy a llamar P. El perímetro lo voy a llamar P. ¿Cómo se calcula el perímetro en una circunferencia? Esta es una fórmula que yo recomendaría pues aprendérsela de memoria, tanto la del área de la circunferencia como la del perímetro de la circunferencia. En el caso del perímetro de la circunferencia, el perímetro es 2pi por el radio. Esta es la fórmula del perímetro de una circunferencia. Entonces, finalmente, la fórmula de la velocidad tangencial va a quedar la distancia total de recorrida para dar una vuelta, que es el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por el radio, dividido entre el tiempo transcurrido para dar una vuelta, que es el periodo. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a usar si queremos calcular la velocidad tangencial. ¿En función de qué? Del radio y el periodo. Pero como nosotros sabemos que 1 sobre t es f, también podríamos tener la fórmula de la velocidad tangencial como 2pi por el radio multiplicado por la frecuencia, ¿no es cierto? Porque 1 sobre t es f. 1 sobre t es f. Por ejemplo, podríamos utilizar esta fórmula para medir la velocidad con la que se mueve la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, podríamos usarla para medir la velocidad tangencial de la Tierra o la velocidad con la que gira la Tierra. Pues bastará con que conozcamos el radio de la Tierra, ¿no es cierto? Y el periodo de rotación de la Tierra. Sabemos que el radio de la Tierra, pues podríamos calcularlo o buscarlo en internet. Vamos a calcularlo. Entonces, el radio de la Tierra son 6.000 aproximadamente, son aproximadamente 6.378 kilómetros, ¿no es cierto? Y el periodo de rotación de la Tierra, es decir, el tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta, son pues 24 horas. Entonces, la velocidad tangencial con la que nos estamos moviendo sobre la superficie de la Tierra sería igual a 2pi por el radio, que serían 6.378 kilómetros sobre el periodo de rotación, que son 24 horas. Recuerden que el valor de pi lo podemos aproximar a 3.14, el valor de pi. Entonces voy a usar la calculadora y voy a calcular con la calculadora, ¿no es cierto? Que sería 2 por 3.14 por 6.378, y este resultado pues lo voy a dividir entre 24 y veo que me da 1.668.
O sea, la velocidad es de 1668 kilómetros por hora. Bueno, para que tengan una idea, esta velocidad es muy grande, ¿no es cierto? Un avión suele viajar alrededor de unos 400 kilómetros, 500 kilómetros por hora. Y creo que la velocidad del sonido es más que esto. Bueno, no estoy seguro. Son 340 metros por segundo. Tendríamos que hacer el cambio, a ver, porque no recuerdo la velocidad del sonido en kilómetros por hora. ¿Cuánto es? Pero de todos modos es una velocidad muy grande. En este momento nos estamos moviendo a una gran velocidad. Solo que no sentimos esa velocidad porque viajamos con la Tierra por la inercia. Entonces, esta es una aplicación de cómo podemos calcular la velocidad tangencial en un movimiento circular uniforme. La Tierra tiene un movimiento de rotación que bien podría entenderse como un movimiento circular uniforme. Bueno, ¿qué otro concepto es importante tener en cuenta en el movimiento uniforme, en el movimiento circular uniforme? Es el de velocidad angular. Velocidad angular. Entonces vamos a entender qué es esto de la velocidad angular. O sea, el término angular viene de ángulo y resulta que en el movimiento circular es claro que eh, la unión, digamos, del centro de nuestro sistema cartesiano y la masa que está girando da un radio que se puede llamar radio vector. Ese radio está girando con un ángulo que cada vez está aumentando, ¿no es cierto? Ese ángulo está aumentando. Entonces, la velocidad con la que aumenta ese ángulo nos da lo que llaman la velocidad angular. La velocidad angular nosotros la vamos a llamar W. Entonces, la velocidad angular va a ser muy parecido a una velocidad normal. Recuerden que la velocidad normal es distancia sobre tiempo. En este caso, la velocidad angular sería el ángulo sobre el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo miro, por ejemplo, que este ángulo es de 30 grados. Entonces, aunque normalmente este ángulo suele estar dado en radianes. Entonces, miro cuánto tiempo se demora para barrer este ángulo, ¿no es cierto? Que un ángulo de 30 grados son pisestos radianes. Entonces divido ese valor entre el tiempo que se demora y me da la velocidad. Normalmente esta velocidad suele estar dada en radianes por segundo, así como la velocidad normal suele estar dada en metros por segundo, la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces me dice cuánto se demora, perdón, no es cuánto se demora, qué ángulo ha barrido nuestra partícula en un segundo, que podría ser un radián. En ese caso, un radián realmente es un ángulo mucho más grande, o una fracción de radián, ¿no es cierto? Entonces, este es el concepto de velocidad angular. Entonces, una forma o la forma más conveniente de calcular la velocidad angular es la siguiente. Como es el ángulo sobre el tiempo, yo voy a determinar cuánto es un ángulo completo, es decir, un ángulo de 360 grados, que es el ángulo que barre la partícula cuando da una vuelta completa, es en radianes 2 pi radianes. O sea, esto lo tenemos que saber, que un ángulo de 360 grados y 2 pi radianes son exactamente el mismo ángulo. Entonces, cuando damos una vuelta completa, el ángulo en barrerse, digámoslo así, es 2 pi radianes para un ángulo completo. Y el tiempo transcurrido para dar una vuelta completa, pues es el periodo, ya sabemos. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a calcular la velocidad angular si conocemos el periodo. Por ejemplo, en el caso de la rotación de la Tierra, serían 2 pi radianes sobre 24, ¿no es cierto? 2 pi radianes sobre 24. Y nos da la velocidad, o sea, cuántos radianes por hora está barriendo la Tierra cada hora. O sea, cada hora, qué ángulo está barriendo, qué ángulo está recorriendo al girar la Tierra sobre su propio eje. Ahora, es importante notar
que hay una relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Yo voy a poner otra vez la fórmula de la velocidad tangencial, que era 2pi r sobre t. Entonces, des en cuenta que este 2pi sobre t, esto que tenemos acá, 2pi sobre t, esto es w. 2pi sobre t es w. Por esa razón, podemos establecer una relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, y es que la velocidad tangencial es igual a w por el radio, ¿no es cierto? Porque 2pi sobre t es la velocidad angular. De esta manera establecemos una relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. Bueno, aquí hay un concepto bien interesante que ocurre en el movimiento circular uniforme, es que a pesar de que el movimiento es con velocidad tangencial constante, nosotros nos podríamos preguntar si existe algún tipo de aceleración. Entonces, si en el movimiento circular uniforme existe o no existe algún tipo de aceleración. Y la pregunta es, si esa aceleración existe, ¿por qué existe? Y si no existe, ¿por qué no existe? Bueno, entonces, para entender esta pregunta, la respuesta a la pregunta de si hay aceleración en movimientos circulares es sí, sí existe, ¿no es cierto? Una aceleración. Y la respuesta de por qué sí existe es porque el vector velocidad, así no cambie de magnitud, cambia su dirección. Recuerden que la aceleración es una medida del cambio en la velocidad, de la velocidad como vector, ¿no es cierto? Entonces, así la magnitud no cambie, si, digamos, la dirección del vector velocidad cambia, entonces sí existe una aceleración. Vamos a pintar entonces el vector velocidad, digamos, en este punto, ¿no es cierto? En este punto la velocidad es constante, pero el vector velocidad, llamémoslo v1, apunta hacia allá. Y en este otro punto, como la velocidad es tangencial a la trayectoria, ya apunta en una dirección un poco diferente. Miren que aquí la velocidad, así la magnitud sea la misma, la dirección es diferente. Entonces, recuerden que la dirección, digamos, la aceleración va en la dirección del cambio en la velocidad. Recuerden que es la velocidad final menos la velocidad inicial. Si yo resto estos dos vectores, para poderlos restar, recuerden que tengo que poner el segundo vector, o los dos vectores con las colitas coincidiendo. O sea, voy a desplazar el vector 2 en la dirección del vector 1. Lo voy a poner acá. Es un poco complicado, a ver. Sí, pongámoslo más o menos acá rojito, ¿no es cierto? Supongamos que es el vector 2, ¿no es cierto? El vector 2. Y miren que la diferencia de esos dos vectores se obtiene de unir las flechas de los dos vectores y va en la dirección del primer vector, que en este caso es B2. O sea que este vector blanquito que yo estoy dibujando, que va así, ¿no es cierto? Este vector blanquito que yo estoy dibujando que va así, es B2 menos B1, ¿no es cierto? Y recuerden que la aceleración va en la dirección de B2 menos B1. Eso quiere decir que la aceleración va apuntando hacia el centro de la trayectoria. Y eso es claro, o sea, aquí hay una aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria y esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Entonces es importante, y esto no se les vaya a olvidar, que siempre que haya un cambio en la dirección del movimiento, así la velocidad, la magnitud de la velocidad no esté cambiando, existe una aceleración, ¿sí? Y recuerden que esas aceleraciones producen fuerzas, en este caso se llamaría fuerza centrípeta. Esas aceleraciones producen fuerzas. Siempre que hay un cambio en la dirección, debe haber una aceleración. En este caso se llama la aceleración centrípeta. Y la fórmula para la aceleración centrípeta va a ser la velocidad tangencial al cuadrado dividida por el radio. Esta es la fórmula
que vamos a usar para calcular la aceleración centrípeta. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de la Tierra, ya teníamos, por ejemplo, ya habíamos calculado la velocidad tangencial, ya la habíamos calculado y nos dio 1688 kilómetros por hora. Si dividimos, por ejemplo, esta velocidad tangencial entre el radio de la Tierra, que, bueno, por aquí lo teníamos, que era de 6378, nos debería dar la aceleración centrípeta de la Tierra. Nos va a dar un valor pequeño, ¿no es cierto? Realmente nos va a dar un valor pequeño. Esa aceleración no la sentimos nosotros porque es pequeña, ¿no es cierto? Realmente es muy pequeña, no la sienten nuestros cuerpos. Pero ¿quién de ustedes me podría decir dónde está presente la aceleración centrípeta que se produce por la rotación de la Tierra? ¿En qué fenómenos en la naturaleza aparece presente la aceleración centrípeta? ¿Cuáles fenómenos son afectados por la aceleración centrípeta de la Tierra, ¿no? De rotación de la Tierra. Bueno, entonces vamos a mencionar algunos fenómenos que ocurren por la aceleración centrípeta de la Tierra. Uno de ellos son los huracanes. Entonces, si usted averigua por internet, digamos que esta es la Tierra, ¿no es cierto? Y este es el Ecuador. En el hemisferio norte de la Tierra, los huracanes giran en una dirección. No sé si es así, la verdad no estoy seguro si giran en esta dirección. Y en el hemisferio sur de la Tierra giran en dirección contraria. ¿Sí? Los huracanes en el hemisferio norte giran en una dirección y en el hemisferio sur giran en dirección contraria. ¿A qué se debe eso? Precisamente a esta aceleración centrípeta de la Tierra, presente por el hecho de que la Tierra gire. Esa aceleración se le llama la aceleración de Coriolis. ¿Qué otro fenómeno también es conocido que ocurre debido a esta aceleración? Si usted va al hemisferio norte de la Tierra y abre el grifo digamos, del lavamanos, el agua gira en una dirección, ¿no es cierto? El agua va a girar en una dirección. Y si alguno de ustedes ha viajado en Argentina y ha hecho el experimento, se va a dar cuenta que por estar en el hemisferio sur o a Chile, el agua gira en dirección contraria, ¿no es cierto? El agua, digamos en Argentina o en Chile, al abrir el grifo, ¿no es cierto? En un lavamanos va a girar en dirección contraria, ¿no es cierto? Y eso ocurre también debido a la aceleración centrípeta de la Tierra, que ocurre pues por la rotación de la Tierra, que también se le llama aceleración de Coriolis. También ocurre otro fenómeno muy interesante en la Tierra, que ocurre también debido a la aceleración centrípeta de la Tierra, y es que los ríos, por ejemplo, tienden a erosionarse más de un lado que del otro. Eso ocurre también por la aceleración centrípeta de la Tierra. O sea, uno de las riberas del río se ve más afectada que la otra debido al movimiento de rotación de la Tierra. Entonces miren cómo estos fenómenos afectan los fenómenos naturales en la Tierra. Bueno, entonces recordemos, a ver, que definimos la aceleración centrípeta como b cuadrado sobre r. Y recordemos que nosotros habíamos dicho que la velocidad tangencial era W por R. Esta formulita también la escribimos ahora, que es la velocidad angular por el radio. Si yo reemplazo aquí, en esta fórmula, la velocidad tangencial por W por R, me va a quedar esta fórmula, que la aceleración centrípeta, no voy a hacer la deducción, realmente no hay problema que la escribamos, va a quedar como W al cuadrado por R. Esta es otra formulita que nos va a ser muy útil cuando conozcamos la velocidad angular y queramos calcular la aceleración centrípeta. Para este caso tenemos que conocer la velocidad angular y el radio, esas dos cositas. Entonces, miremos estas tres preguntas. La primera nos dice, ¿por qué podemos considerar el movimiento de rotación de la Tierra como un movimiento circular uniforme? Bueno, ya estamos hablando un poquito sobre eso.
La segunda pregunta nos dice que una niña patina en una pista circular presentando un MCU. MCU quiere decir movimiento circular uniforme. Si cambia de pista a una que tiene la mitad del radio, conservando la misma velocidad, ¿cómo se modifica? Aquí debemos decir si aumenta o disminuye o es constante, o sea, o es la misma, la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial, la frecuencia y el periodo. Y la tercera pregunta nos dice que en un movimiento circular uniforme, ¿por qué la velocidad es constante? ¿Por qué si la velocidad es constante no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, pero sí hay aceleración centrípeta? Bueno, esa pregunta la contestamos precisamente ahorita, pero ahorita haremos énfasis en ella. Bueno, en resumen, lo que ustedes dijeron, ¿por qué podemos considerar el movimiento de rotación de la Tierra como movimiento circular uniforme? Bueno, sabemos que es circular porque la Tierra rota alrededor de su propio eje en una trayectoria que es un círculo. Y es uniforme por dos razones, podríamos decir por dos razones, porque la velocidad de rotación de la Tierra es la misma o porque el tiempo, que es el periodo que se demora en dar una vuelta, siempre va a ser el mismo, son 24 horas. Si hubiera una variación en el periodo, quiere decir que habría una variación en la velocidad y por ende el movimiento no sería circular uniforme o no sería uniforme, como la velocidad de rotación o como el tiempo de rotación, que ya sabemos que llama el periodo de rotación, es exactamente el mismo siempre, el movimiento circular uniforme. Muy bien. Para esta segunda pregunta vamos a ver ciertos detalles. Primero, la niña patina en una pista circular con movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, primero que se trata de una pista de radio R. Entonces, nos imaginamos, aquí está la pista inicial y es de radio R y ella se está moviendo con una velocidad tangencial B. Aquí no lo dice. ¿Sí? Con una velocidad tangencial, ¿no es cierto? Ahora se pasa para otra pista conservando, mira que esto es importante, conservando la misma velocidad, o sea, la velocidad tangencial es la misma, pero el radio es la mitad. O sea, aquí la pista es más pequeña, ¿sí? El radio sería R medios y la velocidad con la que se mueve es exactamente igual. La velocidad tangencial no va a variar. Entonces aquí nos preguntan, ¿cómo se modifica? Si aumenta o disminuye o es constante la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial, la frecuencia del periodo. Entonces vamos a empezar por la velocidad tangencial. Empecemos por esa, que es más fácil. Pues la velocidad tangencial es la misma, ¿no es cierto? Es constante. Entonces, a este movimiento de acá, la velocidad tangencial, pues simplemente llama v, y aquí este movimiento, la velocidad tangencial, sigue siendo la misma v, porque se está moviendo con la misma velocidad. Entonces, podemos decir que el caso de la velocidad tangencial es constante, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con con la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración centrípeta, en este movimiento, la aceleración centrípeta era v cuadrado sobre r. Y en este movimiento, la aceleración centrípeta, yo voy a poner aquí una comita, una prima, para indicar que probablemente va a ser diferente a esta. Vamos a ver, sería v al cuadrado sobre el radio, pero miren que aquí el radio es la mitad del radio de este, o sea, aquí sería r medios. Si yo pongo denominador 1 y aquí multiplico, aplico ley de orejas, multiplico extremos, 2 por V2, me queda 2V2 sobre 1 por R, multiplico medios, 1 por R da R. Mire que este B cuadrado sobre R es exactamente igual a este B cuadrado sobre R y aquí me salió un 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si disminuyo el radio, aumenta la aceleración centrípeta. Pilas, que así son las preguntas del examen. Estas son las cosas que te van a preguntar, ¿no es cierto? Para que lo tengan muy presente. Miren, cuando disminuimos el radio, la aceleración centrípeta se aumenta. ¿Y en cuánto se aumenta? En el doble. Se aumenta en el doble. O sea que la aceleración centrípeta se duplica, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora qué pasa con el periodo y con la frecuencia.
vamos a hacerlo, por ejemplo, bueno, yo creo que tenemos suficiente espacio acá. El periodo, recuerden que es, la fórmula del periodo es 2pi, perdón, del periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa, ¿no es cierto? Está aquí equivocadito, ¿no es cierto? Entonces supongamos que el periodo es t en este caso, ¿no es cierto? El periodo es t en este caso, ¿sí? Eh, y es el tiempo que se demora en dar una vuelta. Como aquí la velocidad es la misma y la circunferencia es más pequeña, aquí lo llamamos t', es claro que aquí el tiempo que se demora en dar esta vuelta es menor que el tiempo que se demora en dar esta vuelta. O sea que podemos decir que el periodo en la primera pista circular, que es de radio R, es mayor que el periodo en la pista circular más pequeña. Y realmente ese periodo es el doble, porque si usted fuera a calcular la distancia total recorrida acá, recuerden que el periodo o el tiempo en la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, el tiempo es la distancia total sobre la velocidad. La velocidad no varía. Aquí la distancia total recorrida es el perímetro, ¿no es cierto? Que es 2pi por el radio sobre la velocidad. Realmente así deberíamos calcular el periodo. Sería 2pi por el radio sobre la velocidad. Entonces miren, aquí es r. Entonces ese sería el valor del periodo. En cambio aquí sería r medios. El periodo se reduciría a la mitad. O sea, nosotros podemos decir, aunque eso no nos lo preguntan, que el periodo t es 2 veces t', ¿no es cierto? Bueno, no hay necesidad de decir esto en detalle. Esto lo pueden consultar. No lo puse muy en detalle tal vez para que no nos enredemos, pero lo importante sí es entender esta parte, ¿sí? Esta. Aunque en realidad es cierto lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto? Que el periodo en la pista circular de radio R es el doble del periodo que en la pista circular de radio R medios, ¿sí? Y lo importante aquí es ver que este periodo tiene que ser más grande porque como la velocidad es más es igual, el tiempo que se demora en dar una vuelta aquí es más grande porque la distancia que tiene que recorrer es mayor. ¿Y qué pasa con la frecuencia? Aquí llamamos f la frecuencia en este movimiento y f' en este movimiento. Recuerden que la frecuencia pues sería el número de vueltas que da en la unidad de tiempo. Entonces, como aquí la circunferencia es más pequeña, pues f' tiene que ser más grande porque va a dar más vueltas en un segundo que aquí, que la circunferencia es más grande, va a dar menos vueltas en un segundo. Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia f es menor que la frecuencia f'. Y ustedes pueden tratar de demostrar de que en realidad f es la mitad de f', ¿sí? Esto no lo voy a hacer. Bueno, f', aquí puse es que cuadrado y me equivoqué. Vamos a corregir. Aquí sería f'. No voy a explicar por qué, pero bueno, ahí les queda para que ustedes lo piensen. Lo importante es que a esto están haciendo referencia en la pregunta. ¿Qué pasa con la frecuencia? Entonces decimos de que si el radio disminuye, la frecuencia aumenta. Si el radio disminuye, el periodo disminuye, ¿no es cierto? Si el radio disminuye, la aceleración centrípeta aumenta, ¿no es cierto? Y en este caso, la velocidad tangencial es la misma. Esa sería la respuesta a las preguntas que nos están haciendo. Bueno, en esta última pregunta sabemos que a pesar de que en el movimiento circular uniforme la velocidad con la que se mueve es constante, bueno, no existe una aceleración tangencial porque si hubiera cambio en la magnitud de la velocidad habría una aceleración tangencial. O sea, si tuviéramos un cambio en la magnitud de la velocidad, o sea, un cambio en la rapidez, pues tendríamos una velocidad tangencial. Y si hubiese un cambio en la rapidez, pues tendríamos una aceleración angular, o sea, el ángulo estaría... Entonces, a ver, para no generar confusiones, la aceleración tangencial hace referencia a la magnitud
de la velocidad, ¿no es cierto? Así la magnitud de la velocidad está cambiando, pero no al vector, ¿no es cierto? Como sabemos que la magnitud de la velocidad no está cambiando, luego no existe una aceleración tangencial, o sea, no hay una variación de la magnitud de la velocidad. O sea, este no hace referencia a un vector, sino a la magnitud. Y en el caso de la aceleración angular, no hay una aceleración angular porque el ángulo está variando de manera uniforme, ¿no es cierto? Está aumentando de manera uniforme debido a que la velocidad es tangencial o la velocidad es constante, ¿sí? Ahora, a la pregunta de por qué si hay una aceleración centrípeta, la razón aquí sí hace referencia a vectores, a lo que vimos ahorita, que en el movimiento circular, lo que vimos ahora del movimiento circular, sí hay una variación, así no varía la magnitud de la velocidad, sí hay una variación en la dirección del vector velocidad. Esa variación en la dirección del vector velocidad da una variación de la velocidad y hacia donde apunte esa variación iría la aceleración centrípeta. Sabemos que esa variación apunta hacia el centro de la trayectoria y de ahí surge la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? De que la velocidad como vector está cambiando de dirección y ese cambio en la dirección de la velocidad como vector genera un cambio en la velocidad y ese cambio en la velocidad por lo tanto genera una aceleración y esa aceleración apunta hacia el centro y por ende se llama aceleración centrípeta.